Vamos a continuar hablando de la inteligencia social. Dijimos que inteligencia es la facilidad con que una persona resuelve un problema. Por ejemplo, todos vamos a estar de acuerdo en que Albert Einstein fue uno de los grandes genios de la humanidad, una persona realmente muy inteligente. Sin embargo, si lo pones en una cancha de fútbol, el hombre es un inútil, no puede resolver ningún problema porque su campo de acción son las ciencias. En cambio, Messi, todos vamos a estar de acuerdo en que es un gran genio de este deporte, del fútbol. En una cancha de fútbol, claramente Messi es superior a Einstein, pero Messi, el último libro que tocó en su vida fue cuando terminó la secundaria. En el campo de las ciencias no tiene nada que hacer. Entonces, ¿cuál de los dos es inteligente? En las ciencias, Einstein. En los deportes, Messi. Inteligencia es la facilidad con que una persona resuelve un problema. Más facilidad tenga usted para resolver más problemas, más inteligente es. Bueno, social es relacionarnos con los demás. Somos individuos sociales. Necesitamos relacionarnos con los demás para crecer, para prosperar. Entonces, inteligencia social es la facilidad con la que nos relacionamos con los demás. Nunca nadie nos enseñó nada de esto. Nunca nadie nos enseñó inteligencia social, habilidades, técnicas. Ni siquiera somos conscientes de la importancia que esto tiene. Una vez leí una frase que me hizo centro y dice: más importante que lo que sepas en la vida es a quien conozcas. Y es cierto, te podés leer todos los libros del mundo, que si no conoces a nadie, no vas a llegar muy lejos. Sin embargo, podés no haber leído ningún libro, que si sabés relacionarte, vas a llegar lejos. Dicho esto, dejando en claro lo que es la inteligencia social, te voy a hablar del pilar principal, la esencia de la inteligencia social. Ya te mencioné 15 pilares, los 15 pilares fundamentales de la inteligencia social, lo que tenés que hacer para relacionarte con los demás y vas a tener éxito siempre. No hay forma de que siguiendo la mayoría de esos 15 pasos, tampoco los 15, ¿no? Pero no hay forma de que prestando atención a esos pilares no tengas éxito. No hay forma. Bueno, la esencia de la inteligencia social, lo que tenemos que lograr es que el otro se sienta importante. Es por lo cual todos vivimos, sentirnos importantes. No necesariamente para el mundo ser una gran estrella, famoso, rico, pero sí que todos necesitamos sentirnos importantes, al menos en el mundo de otra persona, de alguien que es importante para nosotros. Así satisfacemos nuestro sentido de importancia. Tal vez el 95% o más de los miembros de una sociedad no es famosa. Es mínimo el porcentaje de personas que son famosas. Sin embargo, no por eso no son felices. La fama no hace a la felicidad. Y no por eso no tienen satisfecho el sentido de importancia. El sentido de importancia se satisface cuando somos alguien, no digamos irreemplazable, pero muy difícil de reemplazar en la vida de otra persona. ¿Por qué todos necesitamos sentirnos importantes? Porque si soy importante, significa que existo. Si a nadie le importo, todos me ignoran,
significa que no existo. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? Tal vez no lo estés del todo, pero ponete a pensar. Yo existo. Sea importante o no, me siento importante o no. Porque yo estoy acá, pero si nadie sabe de mi existencia, nadie me nota, todos me ignoran, nadie me pregunta cómo estás, cómo me siento, qué me pasa, si necesito algo, o yo le pregunto a los demás si está bien, si me necesitas, si te puedo ayudar en algo. Si no me relaciono con los demás, no existo. Por eso necesitamos ser importantes. No necesariamente para toda la sociedad, sino al menos para otra persona que sea importante para nosotros. ¿Quién no quiere ser la persona más importante de la que nos gusta, verdad? Bueno, y como la función de la mente es protegerte para que sobrevivas, entonces la mente lo que hace es buscar grupos a los cuales pertenecer y ser aprobado por los miembros del mismo. Ser valorados, esté ese grupo en lo correcto o no. La mente, el cerebro, ¿no? Hay que diferenciar cerebro de mente. El cerebro es el hardware, la mente es el software. Pero bueno, se usan indistintamente. El cerebro, la función del cerebro es la de que sobrevivas y te reproduzcas. No le importa si sos feliz, no le importa si estás en lo correcto y no le importa la verdad. Lo que le importa es cumplir su función de que sobrevivas. Para eso, una de las cosas que hace es pertenecer a un grupo y ser aprobados por los miembros del mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque así es como me doy cuenta de mi existencia y de mi propia importancia, a través de los demás. Nadie, habíamos hablado, el segundo pilar de la inteligencia social era que nadie se ve a sí mismo como una mala persona. Nadie se ve a sí mismo como una mala persona. Nómbrame el caso que quieras y te voy a demostrar y contar cómo esa persona, pese a los actos que haya cometido, la maldad existe, pero la persona que ejerce la maldad no se ve a sí mismo como una mala persona. ¿Qué tiene que ver esto con la inteligencia social? Simple. Si nadie se ve a sí mismo como una mala persona, usted tampoco. Yo tampoco. Entonces, ¿para qué intentar hacerle ver a la otra persona de que es mala? No vas a conseguir que cambie, no vas a conseguir nada. Te pongo varios ejemplos. Esto son valiosas enseñanzas que yo aprendí del que considero el único libro de inteligencia social que existe y se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie, el cual recomiendo enfáticamente y lo puedes descargar gratis en Google. El único. Después he leído otros libros sobre liderazgo y a medida que lo iba leyendo me decía, esto es inteligencia social. Pero, e incluso citan a este libro, el de Dale Carnegie, pero como este libro, no hay. Bueno, en ese libro hablan de muchos ejemplos. Uno de ellos es el caso de un famoso delincuente de Nueva York que se llamaba Dos Pistolas Crowley. Dos Pistolas era el apodo. Dos Pistolas Crowley en 1937. Tal era su peligrosidad que se necesitó de un operativo policial especial con 150 policías, francotiradores, ametralladoras en edificios lindantes, gases lacrimógenos. Y bueno, el delincuente cuando se vio rodeado por la policía, empezó el tiroteo. Una vez que finalizó la contienda y habiendo sido capturado, se acercaron miles de curiosos
para observar lo que había pasado. Y el jefe de la policía declaró: nunca antes se había visto un delincuente tan peligroso en esta ciudad. Eso era lo que pensaba la policía y la sociedad de Crowley. Pero ¿qué pensaba Crowley de sí mismo? Hay que preguntar, hay que escuchar las dos versiones, ¿verdad? Eso es lo interesante. A ver, ¿qué justificativo puede tener una persona para hacer lo que hizo o hace? Se le encontró una carta diciendo: tengo un corazón bueno, que a nadie haría daño. Esto lo escribió poco después de estar en un automóvil con su mujer, y al acercársele un policía para pedirle la licencia, lo cosió a tiros, se bajó del auto y lo remató en el piso. Esto fue lo que escribió este tal Crowley. Tengo un corazón que a nadie haría daño. Fue condenado a la silla eléctrica este hombre, y una vez que estuvo ahí, no dijo: esto me pasa por asesino, me merezco esto por el daño que hice, o me arrepiento, muchísimo menos. No. ¿Saben qué dijo Crowley? Me lo imagino ahí sentado en la silla a punto de ser electrocutado. Lo que él dijo fue: esto me pasa por defenderme. El delincuente no se echaba la culpa de nada. Te cuento otro caso real en Argentina. Resulta que en la primera mitad de la década de los 80 existió una banda delictiva a cargo de Arquímedes Puccio. Este hombre formó una banda con su familia, con la cual efectuaron 3 secuestros extorsivos. Lo escandaloso del asunto es que, aunque la familia de los secuestrados pagaron, los mataron igual. Al cuarto secuestro extorsivo fue cuando los pudieron agarrar. Lo escandaloso del caso es que los hijos entregaban a sus mejores amigos, que eran de familias pudientes, y nunca tuvieron intenciones de devolverlos con vida. Cobraban el rescate y los mataban igual. Pasó el tiempo, estuvo detenido, los hijos, que no eran psicópatas como este Arquímedes, tuvieron intentos de suicidio, la pasaron mal, y muchos años después se le preguntó: a ver, Puccio, señor Puccio, ¿usted por qué hizo lo que hizo? ¿Saben lo que dijo Puccio? Yo nunca maté a nadie, tampoco secuestré. Yo he participado sí en la lucha donde hemos tenido que marcar pautas para determinar que la normalización constitucional se establezca en el país. No conozco el hecho ni tengo nada que ver. Solo me arrepiento ante Dios por lo que hubiera hecho mal. Uno de los asesinos más infames de la historia argentina no se echaba la culpa de nada. Otro caso también en Argentina muy famoso, que se conoce, es muy conocido, por los argentinos sobre todo, ¿no? Es el de Carlos Robledo Puch, que se lo conocía como el Ángel de la Muerte porque era muy joven y carilindo. En la primera mitad de la década del 70 fue culpable de 11 homicidios, entre otras cosas, y estremeció al país por matar a sangre fría. El tipo se metía a robar, y donde robaba, los guardias de seguridad estaban durmiendo y los fusilaba mientras dormían. Y bueno, fue atrapado luego de robar con un colega, y bueno, mató a su compañero y le desfiguró el rostro con un soplete. Lo encontraron porque en el bolsillo trasero del pantalón de este compañero suyo estaba el documento de identidad
de Puig. Y así fue como lo engancharon. 51 años después le preguntaron a ver por qué lo había hecho, qué había pasado, qué tenía para decir. Y él declaró: todo lo que pueda encontrar en internet acerca de mí es todo mentira. Ni siquiera maté a un pajarito, con eso te digo todo. Nunca usé un arma para robar, jamás. Yo robaba para ayudar a madres humildes. Le servía al gobierno para desviar la atención pública sobre los graves problemas económicos y sociales que había. Que se sepa que yo era inocente, nunca maté a nadie y que me fabricaron una causa. Él no se echaba la culpa de nada. Estos son 3 casos reales. El de Dos Pistolas Crowley en 1937 lo cita Dale Carnegie en su libro Cómo ganar amigos e influir en las personas. El de Arquímedes Puccio se puede encontrar en cualquier lado en internet. Han hecho series de eso, películas, y lo mismo con Robledo Puig. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que nos cueste tanto reconocer nuestros propios errores? Una de las principales razones es de que evolutivamente reconocer el propio error era señal de debilidad, por lo que era necesario ocultarla en un planeta donde prácticamente todo podía matarte. Vos pensá que la humanidad, desde el primer Homo sapiens hasta el día de hoy, tiene poco más de 200.000 años. De esos 200.000 años, 199.000 y medio, el mundo era realmente mucho más peligroso de lo que es en la actualidad, especialmente después de la revolución industrial, que empezó a avanzar la tecnología, ¿no? Te cuento otros casos. Por ejemplo, Al Capone declaró: he pasado los mejores años de la vida dándole a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos, y todo lo que recibo son insultos y la existencia de un hombre perseguido. El jefe de la mafia de Chicago no solo no se culpaba de nada, sino que además se consideraba un benefactor público. Hay una escena en la película de Robocop 2 del año 1990, una película que a mí me gusta mucho, le tengo cariño, yo soy del año 1986, nací yo. Y en esa película el alcalde de Detroit se reúne con los jefes de la banda que trafica una droga llamada Nuke, N-U-K-E, Nuke. Y el joven muchacho, que era el mandamás de la mafia, le dice al alcalde de Detroit en una reunión secreta lo siguiente: la gente quiere droga, de la que cuesta demasiado. Nuke da alta calidad a un bajo precio y si nos dejan en paz no habrá delitos. Nosotros no forzamos a nadie a que nos compre y no nos anunciamos como lo hacen los cigarrillos y el alcohol. Así que déjanos tranquilo y todos los que quieran Nuke lo tendrán y no habrá más delitos y usted será el alcalde que limpió Detroit. Ellos no se culpaban de nada y así piensan las personas como Pablo Escobar o el Chapo Guzmán. En la vida real, ¿verdad? Esto del Nuke y de la Robocop 2 y de la reunión entre los jefes mafiosos y el alcalde de Detroit es ficción. Pero en la vida real existieron personas mucho más peligrosas como Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, psicópatas con una vida muy violenta. Ellos saben que son malas personas, pero no se consideran malas personas. Una cosa es desde el consciente saber que lo que está haciendo está mal, y otra es desde el inconsciente sentir si está bien o no. Narcotraficantes de esa talla piensan: yo no obligo a consumir a nadie, solamente les doy lo que quieren. Y si no lo hago yo, lo va a hacer otra persona. Así que a mí no, yo no tengo la culpa de nada. Y así existen estas personas, ¿verdad?
Más terrible todavía que todo lo que te mencioné hasta ahora, el caso de criminales callejeros como Dos Pistolas Crowley, Arquímedes Puccio y Robledo Puch, peor que mafiosos como Al Capone o narcotraficantes como el Chapo Guzmán y Pablo Escobar, peor todavía son los dictadores. ¿Estás de acuerdo o no? Son como criminales, pero ya, viste, de primer nivel. Esos son los pesaditos. En cuanto a números, ¿verdad? De muertes y en cuanto a poder acumulado. Por ejemplo, el peor de todos, Hitler, antes de suicidarse, culpó de la guerra a los judíos y al pueblo alemán por perderla, acusándolos de débil e indignos de su liderazgo. El rey de los psicópatas y del narcisismo, ¿verdad? Su leal ministro de propaganda, Joseph Goebbels, culpó al pueblo alemán de la guerra porque ellos lo habían votado. Así que se la aguanten. Ninguno de los líderes nazis se declaró culpable en los juicios de Nuremberg. Todos dijeron que no sabían del Holocausto y que solo seguían órdenes. A Stalin, por ejemplo, se lo responsabiliza de la muerte de 23 millones de personas. Si no escuchaste hablar, te invito a que busques Holodomor, un plan sistemático de Stalin para matar de hambruna a la población de Ucrania que llevó a cabo para someterla a su autoridad. O si no, otro de los tres dictadores más terribles, ¿no? Hitler, Stalin y Mao Zedong, quien mató a 78 millones de personas, hasta donde pudieron contar, porque me imagino que eso es muy difícil de tener números precisos. Y no se les conoce a ninguno de los tres, ni a los que siguen, ninguna muestra de culpabilidad o arrepentimiento. Otro dictador terrible fue Pol Pot, que fue el líder de la guerrilla llamada los Jemeres Rojos. Fue el dictador de Camboya, un dictador comunista, durante la segunda mitad de los años 70. Su régimen fue tan brutal que en solo 4 años solamente en ese tiempo, eliminó a casi 1/3 de la población de su país, ya que según sus ideas, ellos querían volver deliberadamente a la Edad Media, al campesinado. Un periodista, al ser señalado, un periodista llamado Taller, al señalarle que había asesinado a más de 1 millón de personas, le dijo, o sea, Pol Pot le respondió a este periodista, ¿soy un salvaje? Mi conciencia está limpia. 1 millón de personas, son números que no nos entran en la cabeza. Está bien, él no fue el que las mató directamente como ninguno de estos dictadores, ¿no? Pero fue a través de ellos que ocurrieron todos estos crímenes. Sin ellos nada habría pasado. Así que pensá, si los delincuentes, los mafiosos y los genocidas más terribles, autores de los peores pecados, no se culpan de nada, ¿qué cree que hacen las personas con quienes entramos en contacto y nosotros mismos, cuyos pecados son menores, como pasar un semáforo en rojo mientras conducimos, ser infiel, escuchar música con el volumen alto a deshora, tirar la basura en la calle, llegar tarde o insultar a quien cometió una torpeza? Actuamos de la misma manera, justificándonos. Nadie se ve a sí mismo como una mala persona. ¿Estás de acuerdo? En caso de que ocurra que admitas un error y sepas que te equivocaste, sentís
disculpa, arrepentimiento y arreglás o reparás el error que cometiste. Pero es la excepción, no la regla. ¿Estás de acuerdo? Nadie se ve a sí mismo como una mala persona. Todos necesitamos satisfacer nuestro sentimiento, nuestro sentido de importancia.